Nick Land es uno de los filósofos más polémicos, provocadores e influyentes fuera del ámbito académico de la actualidad. Land es una figura singular y compleja, tanto que al hablar de él como filósofo lo más frecuente es utilizar el pretérito. Nick Land fue un filósofo, considerado padre del aceleracionismo, sería la frase, a pesar de que Land está vivo. Está vivo, pero no es el mismo. O no se dedica a lo mismo, ni está en el mismo sitio. Depende de quien lo explique y del punto de vista. Nick Land era filósofo, trabajaba en la Universidad de Warwick y era aceleracionista. Era y es provocador. Y su provocación se asoció a una forma de filosofía de izquierda y ahora él se asocia a pensamiento neorreaccionario. Ya no es aceleracionista y aparece desde Shanghái. Todo polémico e interpretable. ¿Hasta qué punto ha cambiado? ¿O ya estaba todo incluido en sus escritos anteriores a 2010? El propio Land habla de esos escritos con la distancia de quien habla de una vida anterior que recuerda solo vagamente. Parece pues difícil aclarar la filosofía y la figura de Nick Land. Para empezar a hacerlo, creemos que lo mejor es empezar por el principio, no solo cronológico, sino filosófico de Land. A eso vamos a dedicar este vídeo, a la relación de Land con sujeto y objeto, o ese noúmeno con colmillos que da título a la recopilación de sus escritos entre 1987 y 2007. Fangt Númena recoge la casi totalidad de la producción filosófica de Land y desde el propio título nos da la clave de su visión filosófica de base. El cenit de la filosofía moderna es la filosofía de Kant. Y esto es la culminación de un error. Algo que hay que invertir totalmente si se quiere explorar la realidad. Land se inspira fundamentalmente en la línea filosófica que va de Nietzsche a Deleuze y Guattari. Esta es la línea de exploración que quiere desarrollar, y así como Nietzsche quería cargarse a martillazos la construcción filosófica platónico-cristiana, y Deleuze buscaba invertir a Platón, Land pretende invertir a Kant, analizando lo que significa el sistema kantiano y mostrar cómo es necesario darle la vuelta y luego pasar a ello, claro. Fenómeno y noúmeno, términos básicos en la filosofía de Kant. ¿Qué es el fenómeno? Lo que se puede conocer. ¿Qué es el noúmeno? La cosa en sí. Esta expresión literal kantiana nos da el punto de partida para toda la posición de Land. ¿Por qué? Pues porque nos dice Land, Kant somete el objeto al sujeto. Él, Kant, decide qué características tiene que tener algo para formar parte del fenómeno. Y esas características son poder ser procesado por nosotros, ser encasillado en una de nuestras categorías. Lo que no pasa por ese aro se queda fuera. ¿Y qué se queda fuera? El noúmeno. La cosa en sí. Pero ¿cómo puede estar bien una filosofía que tiene tanto problema con la cosa en sí que se la deja fuera? Observa Land. Pero esta observación no es aséptica. No estamos analizando a Kant porque sí, sino porque Kant representa una muestra de algo. Y ese algo es la paradoja ilustrada, o lo que es la modernidad, o cómo se organiza el sistema capitalista moderno. Es orden, es la reacción de pánico frente a lo desconocido, es una voluntad de dominio. Todo ello, Land lo ve por todas partes en Kant, que así se constituye en representación filosófica paradigmática de la civilización burguesa. La Edad Media no permite ninguna novedad. Esto se rompe con la Ilustración. La explosión de novedad es posible y a la vez es necesario encadenarla. Una sociedad ilustrada quiere tanto aprender como legislar por toda la eternidad, abrirse al otro y consolidarse desde dentro, expandirse indefinidamente mientras se reproduce como lo mismo. Su sueño último es crecer a la vez que permanece idéntica a lo que era, tocar al otro sin vulnerabilidad.
La paradoja de la Ilustración es que intenta fijar una relación estable con aquello que es radicalmente otro. Si antes de encontrar la alteridad ya sabemos qué relación tendrá con respecto a nosotros, la hemos aniquilado por adelantado, dice Land. Y así establece una relación entre el colonialismo y los juicios sintéticos a priori de Kant, que en descripción de Land son el absurdo lógico máximo, pues unen algo que tienes por adelantado ya tú en tu cabeza, pero de alguna manera añade algo a lo que conoces. Algo a la vez seguro y nuevo, el paso de la Edad Media a la modernidad, que es la transición de bloquear el paso a controlar el tráfico. Dentro y fuera están delimitados, definidos y determinados desde dentro. En el colonialismo pasa lo mismo. La metrópoli define todo el mundo, incluso antes de haberse encontrado con él. Esto es importante porque define también el mundo actual. Las sociedades metropolitanas evitan el fascismo a base de un genocidio pasivo y crónico con el que se va recorriendo el tercer mundo. El racismo es estructuralmente necesario en el capitalismo porque necesita una masa de proletarios forzados a trabajar solo por subsistencia. Estos otros han sido definidos y situados en la posición que les corresponde desde la metrópoli. Las clases medias progresistas de la metrópoli pueden existir porque nadie del tercer mundo puede escapar. Los logros del tercer mundo no sirven para llevar a una sociedad postcapitalista o postpatriarcal. Land asocia las dos cosas, puesto que quien define es hombre blanco y burgués, porque quedan insertados en el sistema debido a la supervivencia de los estados-nación. Conseguir un mundo sin naciones garantizaría en sí mismo la consecución de todos los objetivos inmediatamente sociales y económicos postcapitalistas. Espero que con esto se aclare algo por qué Land despelleja a Kant y por qué se asoció su pensamiento al pensamiento de izquierda que busca una sociedad postcapitalista. Kant actúa como inhibidor de la filosofía de la síntesis que busca Land. Aunque diga síntesis, nada tiene que ver con Hegel. Land califica la filosofía de Hegel como demencia senil, entre otras cosas, y además no es idealista, sino materialista. Lo que Kant inhibe es nuestra animalidad a favor de la razón, que él defiende que es natural a nosotros cuando es generada, y en el fondo lo sabe, pues por eso le da tanto miedo abrir las puertas como si la naturaleza tuviera colmillos. La razón es algo que debe ser construido, y el terreno de su construcción primero requiere una demolición. El objeto de esta demolición es la capacidad sintética a la que Kant se refiere como imaginación y que él muestra como inteligencia natural o astucia animal. Esta es la capacidad para actuar sin la autorización previa del poder jurídico y sólo a través de la crucifixión de la inteligencia natural, el animal humano llega a postrarse ante la ley universal. La filosofía, en su tendencia a racionalizar, formalizar, definir, delimitar, eliminar el enigma y la incertidumbre, cooperar de corazón con la policía, es nihilista en el sentido máximo de que anhela la inmóvil perfección de la muerte. Pero la creatividad no puede ser llevada a un fin que sea compatible con el poder, pues, a menos que se extinga la vida, el control se tiene que derrumbar. Poseemos el arte a menos que perezcamos de la verdad. Sublevémonos, pues, contra la filosofía estéril y emprendamos el camino de la exploración de lo desconocido, de la cosa en sí, del noúmeno, que es materia, por cierto. El materialismo no es una doctrina, sino una expedición, una escapada alpina de una creencia socialmente vigilada. Explorar la materia no categórica es ir más allá de toda regulación. No hay proposiciones que juzgar, sino caminos que explorar. Esta exploración es la que puede hacerse desde el escepticismo,
Land recuerda que el pánico a Kant se lo generó la simplicidad de la forma con la que Hume se enfrenta al problema del conocimiento, y Hume, al fin, era un escéptico. Y ante todo, se puede realizar siguiendo la vía abierta por Nietzsche y seguida por, entre otros, Deleuze y Guattari, sobre todo en su Anti-Edipo. Esta línea de exploración lleva a Land a buscar, ante todo, la inmanencia. Si hay algo que no entiendes de Deleuze y Guattari, dice Land, es porque todavía te faltan capas de trascendencia de las que despojarte. Y allá va él. Todo es materia. No hay trascendencia. Somos unos meros replicadores de ADN. Nada en el cosmos está para nosotros o para que nosotros lo entendamos. La razón es generada. Abandonemos la filosofía de la crítica, la kantiana, la del juicio. El inconsciente no necesita ser reprimido. Es función y deseo. La historia social es una historia de la represión que solo sirve para separar el deseo de lo que puede hacer. ¿Qué nos queda entonces? Land nos dice, una filosofía de la producción, atea, huérfana e inhumana. Si ya no se trata de cómo son las cosas para nosotros, el sujeto no somete al objeto, pero ¿le queda a Land un sujeto? Ahora, siguiendo la línea de Deleuze y Guattari, lo que tiene es máquinas que desean. Ellos nos analizan así, como máquinas capaces de funciones. Y Land, siguiendo el hilo, no tiene motivo ya para resistir ante una máquina más avanzada, aunque no sea humana. No hay dialéctica entre relaciones sociales y técnicas, sino solo maquinismo que disuelve la sociedad en máquinas mientras desterritorializa las máquinas a través de las ruinas de la sociedad, cuya teoría general es una teoría generalizada del flujo, es decir, cibernética. Se alza un aullido cartesiano. Las personas están siendo tratadas como cosas, en vez de como alma, espíritu, el sujeto de la historia, Dasein. ¿Cuánto tiempo se prolongará este infantilismo? Y este desarrollo también tiene otra consecuencia. Se trata de una aceptación inmanente de la tecnología y se acaba viendo al capitalismo como un exponente de esa tecnología o como la fuerza que nos arrastra hacia ella. Aparece en Land una visión de un capitalismo del futuro, o como él lo llama, dinero replicante, que no es cuestión de posesión y es independiente de la propiedad, es una fuente de excitación. ¿Queremos el capitalismo?, solían preguntar. La ingenuidad de esta pregunta la ha transformado en insostenible. El capital no es una esencia, sino una tendencia, cuya fórmula es descodificar o inmanentización dirigida por el mercado, subordinando progresivamente la reproducción social a la realización tecnocomercial. ¿Pero cómo? ¿No veníamos de que el tercer mundo no alcanzaba el poscapitalismo porque no salía del sistema de Estados-nación? Ahora Land dice, solo se ha criticado alguna vez el protocapitalismo. Habría que acelerar la desregulación para alcanzar antes la inteligencia maquínica que se autorrefuerza. Por fin, la explosión de novedad que siempre se reprimió. A la vez, aún aquí, Land cree también que el proceso es inexorable. Bienvenidos a Ciberia. ¿Cómo se explica esto? ¿A través del neuromante, Blade Runner o Terminator? Es materia para otro vídeo.